Buenos días, que el Señor les bendiga ricamente. Para quienes están siguiéndonos por Zoom o por Facebook Live, hemos estado teniendo inconvenientes en la computadora que maneja la plataforma. No así el audio. Está conectado con otro servidor de Internet. El audio ha sido ininterrumpido, pero la presentación, la imagen, sí se ha estado cortando. Muy bien. Ok. ¿Quiénes han sentido en algún momento abandonados? Estaba yo en mi carro estacionado frente a un restaurante de comida rápida aquí en Vista Alegre. Y justo 2 locales al lado de ese restaurante hay un casino. Y vi cómo una joven madre llevaba agarrando de su mano a una niña que quizás tendría como 7 o 9 años de edad. Llegó y dejó a la niña al lado del guardia de seguridad en la puerta del casino y entró al casino. Yo quedé horrorizado de ver la manera fría en que esta madre dejó a su niña sola. ¿Qué habrá sentido la niña? ¿Estaría acostumbrada a que su madre hiciera eso? ¿Cómo le impactará a esa niña en su futuro, en su vida, esa acción de su madre? Hace una semana mi esposa llegó contándome que la policía había llevado ese día a 2 niños, 2 hermanitos, porque para que fueran revisados por los médicos, ya que una vecina de los niños había llamado a la policía porque la mamá de ellos se los había dejado, le había pedido a ella que vigilara a sus niños que quedaban solitos en la casa, mientras ella volvía dentro de un rato. Y yo no sé cuántos días habían pasado y no había regresado. Y la vecina dijo, yo no quiero ser responsable de esto. Y llamó a la policía. Había dejado la madre de los niños un celular en manos de uno de ellos, muy pequeñitos. ¿Quién sabe? Para que se comunicara o ella llamarlos. Abandono irresponsable. Yo tenía 15 años de edad cuando vi por última vez a mi papá. Yo había ido al ingenio azucarero donde él trabajaba para yo ir a trabajar allí en la época de cosecha de la caña de azúcar. Y estuve 3 meses. Yo trabajaba en la planta azucarera, pero vivía en la casa de él. Fue la única vez en mi vida que yo viví bajo el mismo techo de mi papá. 3 meses. Yo ni siquiera recuerdo si yo me despedí de él
esa última vez que al finalizar el periodo de cosecha, yo ya me iba porque había quedado sin trabajo. Hago un esfuerzo mental para tratar de recordar su imagen, la cara de mi papá, cómo era él. No recuerdo si nos despedimos. Y él nunca había vivido con nosotros. Había sido él un irresponsable con sus hijos. El pasaje bíblico de esta mañana, Hechos capítulo 1, el versículo 9, nos habla de un evento histórico. Jesús bendice a sus discípulos y asciende a los cielos. Desaparece. Jesucristo, antes de ascender, había dado la gran comisión. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Les dio la gran comisión, pero él no va a ir con ellos. ¿Qué clase de líder es ese? Les da una tarea de alcance global, pero él desaparece frente a sus propios ojos. ¿Qué es eso? Quizás los discípulos, cuando lo vieron ascender y desaparecer frente a sus ojos, quizás se sintieron abandonados, no lo sé. Tal vez los discípulos se llenaron de preguntas, de temores, de incertidumbres. Esos sentimientos que nos inundan cuando no tenemos a alguien a nuestro lado que nos dé confianza y seguridad, cuando nos sentimos solos. Yo recuerdo cuando era muy pequeño que mi mamá, llorando, mi mamá decía, esto me pasa porque no tengo a alguien que me defienda. Pero cuando mis hijos crezcan, decía ella, otra será la historia. Se sentía ella sola, desamparada. Y yo puedo decirle, madre, tus 6 hijos varones crecieron y nadie se va a atrever a hacerte algo. Leamos los pasajes bíblicos que nos hablan de este evento. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Hechos 1:9. Marcos también registra este evento, dice así Marcos 16:19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Fue recibido. Oigan, entendamos lo que quiere decir aquí el escritor Marcos. Fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, autoridad. Y luego dice Lucas 24:51, y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Noten lo que dice Lucas. Marcos dice que fue recibido.
en el cielo. Pero Lucas retrocede el evento y dice que fue llevado al cielo. Este es un evento enorme, trascendental, pero el Espíritu Santo solamente registró a través de los autores de los evangelios, solo registró en pocas palabras algo trascendental. Yo no sé si ustedes me están siguiendo. Yo no sé si están entendiendo y visualizando a la luz de estos pasajes. Este evento fue recibido en el cielo. Hubo una recepción, hubo una bienvenida y se sentó a la diestra de Dios. Una entronización. Se sentó para reinar. Pero antes de eso dice que fue llevado, fue transportado al cielo. Hay otros pasajes que quiero que leamos también de este evento. En Hechos 1, 1 y 2. Dice Lucas: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, dice Hechos 1, 1 y 2, Jesús fue recibido arriba. Dice así Efesios 4, 8 y 9. Por lo cual dice, Pablo cita un pasaje profético que hablaba de este evento en el Antiguo Testamento. Subiendo a lo alto, fue recibido arriba en el cielo. ¿Me están siguiendo? Pablo dice, el profeta ya había dicho, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces se confirma, se reitera, Jesús, después de cumplir su ministerio terrenal, subió al cielo, regresó de donde había venido. Este evento, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que la ascensión de Cristo forma parte del credo de los primeros cristianos. Cuando hablo credo, es decir, el conjunto de creencias, la doctrina, el corazón de la enseñanza, y Pablo lo resume aquí en Primera de Timoteo 3:16. Noten este versículo, cada línea describe un evento del ministerio terrenal de Cristo. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Otra vez les reitero, los evangelios dicen en pocas palabras algo trascendental que ocurrió ese día cuando él ascendió. No sabemos la alegría, el gozo del regreso triunfal de Cristo al cielo. Fue recibido arriba en gloria.
Avanzamos en este estudio y quiero darles dos detalles importantes de este hecho. Este hecho, la ascensión de Cristo, ocurre en el día 40 después de la resurrección de Jesús. Muy atinadamente, Randolph nos guió en ese canto antes de que yo pasara esta mañana, donde habla de eso también, ese canto. 40 días. Él resucitó y estuvo en la tierra 40 días. El 40, el número 40 en la Biblia tiene un tremendo significado espiritual, simbólico, porque 40 años Moisés en el desierto, ¿se acuerdan? Como pastor de ovejas. 40 años guiando al pueblo en el desierto cuando salen de Egipto. 40 días Jesucristo estuvo ayunando después que fue bautizado por Juan el Bautista, ¿se acuerdan? El número 40 tiene un significado y vemos aquí, no hay nada mágico en los números. En el mundo existen creencias esotéricas. No hay nada mágico en los números, solamente tienen significado. Ahora, 40 días Jesús estuvo presentándose por lo menos unas 10 veces a sus discípulos. Se presentó vivo para que ellos vieran que él había resucitado tal y como lo había dicho y tal y como las escrituras lo habían profetizado. Y al cabo de los 40 días, entonces él se despide de ellos y asciende. Regresa. Y 10 días después, el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles. El segundo detalle es que Jesús asciende a plena luz del día, con la mirada de sus discípulos puestas en él. Este es un detalle muy importante. ¿Por qué es importante esto? Jesús ascendió no de noche, donde la oscuridad quizás los discípulos no hubieran visto, o Jesús no desapareció así de la nada. No, subió a un monte con ellos, les dio las últimas palabras a sus discípulos, extendió las manos, los bendijo, y en esa figura celestial comienza a ascender. No tiene un cuerpo humano, tiene un cuerpo distinto, no el cuerpo que tenía en la cruz y que tuvo mientras estuvo aquí en la tierra. Él resucitó con el cuerpo que nosotros vamos a tener cuando Cristo nos resucite. Es nuestra fe, es parte de la fe cristiana. Jesús asciende. Pero los versículos que hemos leído dice que fue llevado. Fue llevado. Como he reiterado, los evangelios no nos dan detalles, pero eso de que fue llevado y que una nube lo ocultó, habla de algo que los discípulos vieron, un enjambre de ángeles llevando al glorioso Salvador. Ahora, algunos dicen que Jesús en realidad fue a una montaña y no ascendió al cielo, sino que se fue. Una nube, una neblina los ocultó porque donde estaban era un lugar elevado. De repente vino una neblina, una nube, y él desapareció, no ascendió. Y vino a aparecer a América y le predicó a los nativos de Norteamérica. Esa es una leyenda. Eso no dice el evangelio.
Hemos visto todos los pasajes bíblicos y es parte de la doctrina de la iglesia del primer siglo que Jesús ascendió, regresó al cielo. Ahora, avanzando en este tema, una nube lo ocultó. Este detalle es importante porque tal vez ustedes como yo pensábamos, bueno, una nube de esas nubes que vemos a simple vista, una nube cualquiera. Pero eso no es lo que quiere decir el texto bíblico. No era una nube producto de la atmósfera, algo natural. No, era una nube que en el Antiguo Testamento se le ha dado el nombre de Shekinah. La Shekinah apareció por primera vez cuando Moisés va guiando al pueblo, salen de Egipto. Una nube en el día va guiando. No es una nube cualquiera la que va guiando al pueblo. En el día y en la noche dice el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, que una columna de fuego los guiaba, suspendida en el cielo, guiaba al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Esta Shekinah es la que cubrió el monte Sinaí cuando Moisés recibe las leyes, y de ella salen truenos y relámpagos. La Shekinah es la que aparece cuando Moisés es desafiado en su liderazgo por sus hermanos Aarón y Miriam. Y aparece esa nube en el tabernáculo. La Shekinah aparecía en el tabernáculo el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre de animales para el perdón de los pecados una vez al año. Sobre el propiciatorio aparecía. Cuando Salomón inaugura el templo en Jerusalén, aparece la Shekinah, la nube. Esta palabra significa morada, lo mismo que significa tabernáculo, morada, un lugar para vivir. Presencia, Shekinah significa presencia. La gloria de Dios se manifiesta en esta nube. Y por causa del pecado de Israel, esa nube desaparece del templo. Cuando Nabucodonosor llega y destruye el templo en Jerusalén, y 70 años después el pueblo de Israel regresa y reconstruye el templo, en el segundo templo ya no se presenta más la Shekinah. No vuelve a aparecer. ¿Hasta cuándo? Cuando Cristo viene. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Cuando está en el monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Subieron al monte Juan, Pedro, Jacob, y mientras hablaba Jesús con ellos, se transformó. Aparecieron dos personajes hablando con Jesús y una nube los cubrió. ¿Recuerdan el evento narrado? Mateo 17, allí aparece. Es la Shekinah que está allí. La gloria de Dios reflejada, manifestada. Entonces el evento dice que cuando Jesús se despide de sus apóstoles, extiende sus brazos y pronuncia una bendición y va y asciende. Es recibido y es llevado a la gloria, y una nube lo cubre y desaparece. Continuamos con este tema, profundizando en
la importancia de este evento. Comparto con ustedes cinco cosas por qué es importante este evento que estamos hablando. La ascensión de Cristo al cielo. Primero, permitió a los apóstoles declarar dónde estaba el Señor Jesús. Recuerden que ellos eran testigos y quedaron aquí para predicar y hablar de Jesús. Y entonces con toda propiedad ellos decían, resucitó, lo vimos con nuestros ojos, se apareció por 40 días, dando pruebas indubitables que él resucitó, pero también lo vimos ascender. Era parte. Segunda razón, y aquí con esta primera razón decimos, el reino de Cristo no es de este mundo, porque él está diciendo, él subió al cielo, él no está reinando aquí. Él sí está reinando, pero él no está aquí en la tierra. Él está reinando en el cielo, lo cual significa su reino no es de naturaleza terrenal. El reino de Cristo no es de este mundo, por eso él no está aquí en este mundo. Su reino es espiritual, pero él está reinando. Segunda razón, su ascensión sirvió para señalar que había terminado la obra. Recuerden que en Juan capítulo 17, versículo 4, en la oración sacerdotal, él dice, he acabado la obra que me enviaste a hacer. Entonces, regresar al cielo en presencia de sus apóstoles significa terminó su obra. Jesucristo termina lo que empieza. Nos da la garantía de que él va a venir por nosotros. Tercera razón, ascendió para que el Espíritu Santo realizara la obra de redención. Recuerden que él dijo, les conviene que yo me vaya, pero yo me voy y enviaré otro consolador. Y envió al Espíritu Santo el día de Pentecostés. El Espíritu Santo mora en los discípulos. No nos dejó solos, no nos abandonó. Él mora en nosotros en el Espíritu Santo. Cuarta razón de la importancia de este evento. Ascendió para ser nuestro sumo sacerdote. Recuerden que él entró al verdadero tabernáculo, el que está en el cielo. Eso lo dice Hebreos. El tabernáculo que hizo Moisés en el desierto era una réplica del verdadero tabernáculo que está en el cielo, porque Dios le mostró el verdadero tabernáculo a Moisés y le dijo, asegúrate de hacerlo como el que te he mostrado. Pero el tabernáculo de Moisés era hecho con materiales humanos. El tabernáculo del cielo es celestial, es divino, hecho por Dios. Y el sumo sacerdote entró para siempre. Jesucristo entró cuando él fue recibido en gloria. Él entró como sumo sacerdote, pero también no dice la Biblia que él es nuestro abogado. No dice primera de Juan capítulo 2 que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Jesucristo. Él está intercediendo por nosotros y no hay nadie que nos acuse, porque el acusador no puede contra el que nos defiende. Y entonces Jesucristo intercede por nosotros. Quinta razón, el Señor Jesús ascendió para asumir el reino y ejercer el oficio de rey. Jesucristo reina todopoderoso. Pablo dice en 1 Corintios 15:25, es necesario que él reine hasta el día en que ponga a todos sus enemigos por estrado debajo de sus pies. Porque todavía hay algunos enemigos que no han sido destruidos. La muerte física es uno de ellos. Pero el día que él venga y que nos resucite
y que la muerte sea derrotada, entonces dice Pablo, entregará el reino a su Padre para volver todo la divinidad a como era antes de la creación. Aquí hay 3 lecciones que quiero compartir con ustedes de este hecho. Él no nos abandonó. Él envió a su Espíritu Santo. Y él mismo lo dijo en Mateo 28, en el versículo 20. He aquí, yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Por eso Pablo en su oración a los Efesios era, yo oro para que Cristo sea real en la vida de ustedes. Amigos y hermanos, Jesucristo es real, es verdadero. Y nosotros necesitamos experimentar la presencia de Cristo en nuestras vidas. No nos abandonó y nunca nos abandona. Él permanece fiel. Debemos andar por fe, no por vista. Es interesante ver cómo todos los políticos de Panamá andan con un montón de brazaletes. ¿Saben ustedes qué son esos? Son resguardos, son cuentas para rezar, son amuletos. Es interesante ver que para el 31 de diciembre se continúa con viejas tradiciones. Colgar un racimo de naranjas, arroz, colgar esto y comprar allí en Caledonia, en el mercadito de Caledonia, todas las aguas, las hierbas, todo para la buena suerte. Y el mismo 31 de diciembre algunas personas agarran maletas a las 12 de la noche porque quiero viajar este año. Es interesante ver cómo la gente no simplemente no ejercen fe en el Dios que ha prohibido toda representación de lo divino. Y es triste ver todavía miembros de nuestra iglesia que continúan con supersticiones, poniendo a los bebés cositas rojas para el mal de ojo, para repeler toda cosa que venga. Eso siempre ha sido condenado por la palabra de Dios y no es una muestra de andar por fe. Jesucristo desaparece, una nube lo ocultó. Ya no va a estar él con ellos, ya no lo van a ver como lo vieron. Tienen que confiar en que él está con ellos. Porque por fe andamos, no por vista. Y nosotros no nos valemos de objetos religiosos para creer. Nosotros creemos sin haber visto, porque lo vemos con los ojos de la fe. Necesitamos confiar en ese Dios que nos ve. Y escuchamos a las personas decir, yo sé que mi abuelita me está mirando desde arriba. Yo sé que mi papá me está mirando. De donde quiera que me veas, yo sé que me estás cuidando. Eso no es cierto. ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado? Yo sé que me está mirando. ¿Quién dice? El único que nos mira es Dios, el omnisciente. Dejemos esas tradiciones, esas supersticiones. ¿Saben qué significa la palabra superstición? Significa poner la fe en cosas materiales. Fe en cosas materiales. ¿Saben que la superstición es ignorar la verdad? Es tener fe, pero una fe equivocada, mal dirigida. Eso es superstición. Solo el Señor me mira desde arriba y me mira todo el tiempo. Nadie más me está viendo.
Mi abuelita murió y ella está en el lugar que Dios tiene diseñado para los espíritus de los muertos. No andan viendo, ni andan conociendo, ni saben. Eso lo dice la Biblia. Superstición es ignorar la verdad. Solo hay una verdad y esa está en la Biblia. Solo Cristo me mira desde arriba, porque Él es Dios. Les dejo ese mensaje e invito al hermano que tiene el himno para motivarnos. Yo deseo expresar una invitación aquí. Si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, hoy es el día de salvación, pase aquí al frente mientras estamos cantando. Si hay alguien que hoy quiere rendir su vida a Cristo por medio de la fe, por medio del arrepentimiento, confesión de fe y bautismo, pase aquí al frente mientras cantamos. Si hay alguien que quiera depositar en manos del Señor todas sus luchas espirituales, venga para que oremos por usted, toda la iglesia. Vengan. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y cantamos el himno que nos tiene preparado nuestro hermano? Mientras cantamos, le invito a que pase aquí al frente. ¿Quién es el salvo de tu alma? Eres el salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Vivimos a santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre. Muy bien, damos gracias al Señor por nuestras hermanas Teófila, nuestra hermana Pilar, nuestra hermana María. Vamos a orar por nuestro hermano Randolph. Oremos, por favor. Amado Padre, gracias, Padre. Gracias porque usted es un Dios de amor, de bondad, de misericordia. Amado Padre, he aquí un grupo de hermanas y el hermano Randolph, quienes claman y suplican para que usted le dé fortaleza. Cualquiera que sea la lucha, la batalla, la guerra espiritual, o los anhelos, los deseos, las peticiones que hay en ellos. Yo ruego en unión con mis hermanas y hermanos en esta hora, oro por ellos, ayúdalos, fortalécelos. Pon tu mano divina si hay alguna dolencia, alguna enfermedad física. Arranca de su corazón
toda idea o pensamiento que esté allí que no sea correcto. Guíelos en la toma de decisiones. Bendícelas. Bendice al hermano Randolph. Padre, que nuestra fe se fortalezca en el Dios Todopoderoso que nos ve y en el cual ponemos toda nuestra confianza. Amado Padre, bendícenos en esta hora. Suplico, Señor, por Randolph, María, Teófila, Pilar, ayúdelos. Sea la razón por la cual ellos están pidiendo, clamando desde el fondo de su alma. Responda a ese clamor. Cualquiera que esté entre nosotros también, desde su asiento, clamando, pidiendo por algo específico en sus vidas. Responda, Señor. Suplico su bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bendiciones.